Luego de haber anunciado que vendrá un bloqueo parcial de apropiaciones que no tienen certificado de disponibilidad, el ministro dijo que el recorte del presupuesto será de 20 billones de pesos. La meta de recaudo no la vamos a obtener y por eso se está aplicando una reducción, un ajuste en el gasto por 20 billones que esperamos sea suficiente porque el recaudo en IVA está mejorando, la actividad económica está mostrando resultados. El funcionario también explicó que esta medida vendrá acompañada de un ajuste en los precios del diésel, de manera diferenciada para los que consumen más de 20.000 galones. Se busca que el precio se acomode a los estándares internacionales. El ministro había informado que ante la caída en el recaudo era necesario tomar medidas adicionales y ante el problema de caja esta es una opción. Es necesario reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cuyo primer paso se dio con el aumento gradual en la gasolina y se había indicado que en algún momento habría que continuar con el diésel. De hecho, los recursos de las reformas tributarias se fueron en gran medida para el fondo. El próximo paso del gobierno debe ser cerrar el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que deja el diésel. Primera medida va a salir en unos 15 días, es un decreto de grandes consumidores de diésel, son aquellos que consumen más de 20.000 galones. Los transportadores de carga manifestaron su desacuerdo con el aumento de la CPM. Nosotros los transportadores de carga y también los transportadores de pasajeros muy preocupados con esta medida, ya que es lo primero que pueden empezar a hacer y después empezar a hacer el alza del combustible en todo el país. Insisten en que la situación actual del transporte es muy difícil y esta decisión no ayuda a buscar una solución. Hay muy poca carga, hay mucha inseguridad en nuestro país, hay muchos bloqueos y cada día la economía de nosotros se ve más resentida. Así que primero busquen el dinero que les falta en el mismo gobierno y en la misma corrupción que existe en este momento, antes de tocar a todos los colombianos del país que trabajamos día a día por él. El gobierno sostiene que es necesario sincerar las cifras y garantizar la sostenibilidad del Estado. En cuanto al recorte, el objetivo es no afectar los programas sociales ni prioritarios como el agropecuario. Las metas de recaudo fueron excesivamente optimistas y así lo reconoce el ministro Bonilla y ya se tiene claro que no se van a alcanzar. Y desde el Congreso de la República le pidieron cuentas al gobierno nacional por el bajo recaudo tributario y las ambiciosas cifras del presupuesto que el Ejecutivo tramitó ante el Poder Legislativo. El Congreso le pasó la cuenta de cobro al gobierno por el bajo recaudo, pues le habían advertido de este panorama. Una muerte anunciada, doctor. Usted se lo dije en agosto del año pasado y le dije, ¿de dónde va a salir la plata de los litigios? La oposición criticó las cuentas alegres que, según ellos, hizo el gobierno con un ambicioso presupuesto. Se pusieron a inventar ingresos para justificar gastos para hacer politiquería. A que por la incompetencia del gobierno, en buena parte el recaudo ha disminuido, siendo el más bajo del siglo XXI. Este es el resultado de atacar la economía, de desestimularla. La baja ejecución presupuestal gubernamental que veníamos advirtiendo desde el año pasado, la más baja en 16 años, al 71%, la desaceleración de la economía, obviamente la crisis que se está viviendo por las diversas incertidumbres, pues trae como consecuencia esto que estamos viendo hoy. Incluso congresistas del Partido Liberal rajaron al Ejecutivo por las dificultades de caja. No es otra cosa que la corroboración de los malos manejos que en materia fiscal ha tenido este gobierno. El gran afectado aquí va a ser, como siempre, la inversión social y las promesas que se realizaron en campaña y que por supuesto no se van a cumplir. Valdría la pena que nos digan cuáles son los proyectos que se van a quedar en el papel y que no se van a convertir en realidad. Por ahora, en el Congreso no se ha aprobado el proyecto mediante el cual se buscaba recaudar 10 billones de pesos por arbitraje de litigios. Bueno, vean ustedes cómo se van desencadenando los hechos en el ámbito fiscal. Acuérdense que estábamos diciendo apenas el día de ayer que el ministro de Hacienda había anunciado que no se iban a ejecutar ciertos recursos, especialmente en áreas de inversión de distintas carteras, de distintas entidades del Estado, por insuficiencia de recursos fiscales. Y ahora lo que ha sucedido ya en las últimas horas es que finalmente se ha definido que por un monto de
20 billones de pesos, la bicoca de 20 billones de pesos. ¿Se congelan esos gastos o se hace recorte de gastos sencillamente si es que no hay nuevos recursos para el Estado? Vale la pena recordar cómo llegamos a esta crisis fiscal, porque esto no tiene otro nombre distinto a una crisis fiscal. Por una parte, la desaceleración de la economía da como resultado una caída de los ingresos del gobierno. Crece más la economía, se generan más impuestos, se generan más ingresos para el gobierno. Por el contrario, si se contrae, vienen menos ingresos para el gobierno. En segundo lugar, la Corte Constitucional tumbó una parte importante de la reforma tributaria de la segunda parte del año 2022, consistente en la no deducibilidad de las regalías del sector minero energético. Al tumbar ese componente de la reforma tributaria, le quitó al gobierno nacional entre 5 y 6 billones de pesos. Y fuera de eso, es inevitable y hay que decirlo, los señalamientos del ministro de Hacienda han sugerido que la gestión fiscal en cabeza de la DIAN ha sido deficiente hasta el día de hoy. Es decir, que el saliente director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y hoy ministro de Comercio, ya por lo menos nominado, habría sido la cabeza del ente de recaudador de impuestos en un momento en que la gestión tuvo deficiencias. Esa es la hipótesis que se desprende desde el Ministerio de Hacienda. Sumen la dinámica de la economía, sumen la decisión de la Corte Constitucional, sumen la mala gestión de la DIAN. El hecho es que los recursos son mucho menos cuantiosos hoy con los que cuenta el gobierno que lo que esperaba contar. Y simultáneamente el gasto público está desbocado. Habrá gente que dice que eso es una exageración. Solo les doy un dato, de acuerdo con las cuentas del gobierno, entre el momento en que se inicia el gobierno de Gustavo Petro hasta el momento en que termine, se espera que el gasto público aumente en más de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es una inmensa cantidad de dinero. Menos ingresos, más gasto, trae como resultado esta crisis, y como resultado de esta crisis, hay que tener presente, el gobierno se ha visto abocado a hacer este ajuste por 20 billones de pesos por el momento, y súmenle además lo que acabamos de ver, un aumento del precio del diésel para grandes consumidores, para grandes usuarios de diésel. Ahí se empaqueta un poco la situación fiscal, el ministro de Hacienda reaccionó pronto, es lo que había que hacer este ajuste, ahora habrá que ver las implicaciones en distintos rubros de gasto y las implicaciones políticas de esta decisión.